Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos los que me van a ver, escuchar algún día. Dios los bendiga, estamos contentos, muy contentos esta mañana, este domingo 31 ya, ¿no? 31 de mayo del 2026. Me da mucho gusto saludarlas esta mañana. Seguimos adelante, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Seguimos adelante, a lo mejor dando tumbos, batallando, ¿verdad? Pero seguimos adelante. Dice Pablo, como caídos, pero bien firmes. ¿Sí? Como derribados, pero aquí seguimos adelante. Como muertos, pero aquí vivimos. Como callados, pero aquí estamos hablando. Como perdidos, pero bien encontrados. ¿Sí? En Cristo, porque todo el movimiento lo hace Cristo. El que confía en Cristo, dice, es como el monte de Sión que no se mueve, ¿no? Y a veces, ¿verdad? La incredulidad, la duda, el temor, como que sobrepasa a la fe, a la poderosa fe que tenemos. Sí. Pero hay algo dentro de nosotros que resiste a doblegarse, que se resiste a rendirse. Y sigue peleando, sigue luchando, sigue hacia adelante. Como que viene en tinieblas, oscuridad, negro, negro. Como que no ves nada, como que vas a morir o algo. Pero de repente vuelve otra vez, viene esa luz inmensa. Viene la cobertura, viene la presencia, viene el Espíritu Santo y te fortalece otra vez. Y eso es la decadencia de este mundo. Estamos en un mundo caído. Nuestra naturaleza está caída. Está avergonzada, está humillada. Lo único que la sostiene y que le dio vida, salud, identidad es Cristo. Es Cristo, no hay nada más. Es el único que está en nuestro camino intercediendo, que está atravesado por nosotros. Es el único que nos ayuda, el Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. No hay más. Poner nuestra esperanza en un hombre, o en los recursos, en las riquezas, ¿sí? Sabiendo que son perecederos, es un fallo, es errar el blanco. Bendito Dios. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Del arca, el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Qué tenemos nosotros en común con el arca del pacto, con la arca o el arca de la alianza? El cofre donde se guardaba. Hay cosas, ahorita vamos a ver. Era la cobertura, el cofrecito ahí donde ahí adentro había cosas que estaban guardadas y que eran sagradas. ¿Sí? Y nosotros somos ese cofrecito, somos esa arca. ¿Sí? Somos esa alianza, ¿verdad? Esa arquita aquí está en nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí David en 1 de Samuel, 2 de Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, dice. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios.
Dice, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. No te olvides de esto. En esa arca, todo hombre venía ahí, toda mujer, a invocar el nombre de Jehová de los ejércitos, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Sí? Te lo repetí para que lo entendamos. Tres, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Fíjate nomás. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Preguntó. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fíjate, no quites esa, no te olvides de eso. Y bendijo Jehová, dice. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bendijo al hombre y bendijo a toda su casa. ¿Sí? ¿Qué significa que bendijo toda su casa? Toda su familia. A todo ahí alrededor de la casa, sus alianzas, ¿sí? Sus conexiones, sus provisiones. Podríamos decir que estaba como allí en esa arca, estaba como el jardín del Edén, todo verde. Había los lagos, todo el agua, todo bien bonito, había animales ahí, todo bien bonito, todo, porque dice que bendecido por Jehová. Quiere decir que el hombre estaba sano, saludable. Estaba como separado por Dios, guardado. Sí, muchos no nos hemos detenido ahí, pero cuando dice que bendecido, o sea, esto no es una cosa que, me regalaron un celular y gracias Dios, porque Dios me bendició grandemente. Sí, es una bendición, pero no está hablando de eso la Biblia. Esa bendición, cuando dice la Biblia, dice, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando dice, y bendijo, o sea, que es algo grande, a toda su casa. Su ganado, todo lo que tenía ahí, era fructífero. A ver, ¿y por qué se dieron cuenta que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa? ¿Por qué se dio cuenta? ¿Por qué la Biblia lo dice aquí? ¿Por qué se dieron cuenta de eso? Porque toda la gente se daba cuenta. O sea, era una casa singular, era una casa específica para que la Biblia lo mencione aquí y hable de la casa de Obed-edom. Quiere decir que la gente se admiraba cuando pasaba por ahí y veía los árboles, los frutos, en todo tiempo había fruta.
¿Por qué David quería llevar el arca a Jerusalén? Y porque David sabía, el que sabe lo que significa el arca, ese hombre o esa mujer se volverán poderosos. Pero tienes que ver qué significa el arca. No, nomás es el arca del pacto, el arca de la alianza, y te vas. No le ves el significado. Yo te estoy diciendo lo que hizo el arca ahí en la casa de Obed-edom. O sea, la Biblia nos está mostrando, nos está guiando y enseñando a que nosotros debemos ambicionar esa arca del pacto. Dice, pero ¿cómo? Ahorita vamos a ver eso. Pero antes David sabía que cuando llevara el arca, él quería dejar la ciudad de Jerusalén. Él ya había establecido ahí su lugar, su punto fuerte. ¿Sí? Su madriguera, por decir así, su casa eterna, ya se había establecido ahí. Pero quería fortalecerla todavía con la presencia de Dios, o con el arca del pacto. Él sabía que necesitaba esa arca ahí, porque él conocía lo que significaba el arca. La habían dejado, los filisteos se la habían robado, fíjate, a los israelitas. Esa arca se la robaron, esa arca la hizo Moisés por dirección de Dios, directrices de Dios. Bueno, ¿verdad? Esa arca anduvo con el pueblo de Israel, era la que los guiaba. ¿Sí? Y luego los filisteos se la robaron. Pero esa arca hizo milagros ahí, hermanos. Sola, Dios no tuvo nadie tuvo que defender esa arca, solita hacía cosas ahí. Enfermó a los filisteos, destruyó al Dios de los filisteos, lo quebró, la estatua, la derribó en la mañana que amaneció. Dice que estaba derribada ahí porque la ignorancia, es la ignorancia. Por eso cuando somos ignorantes a Dios, hacemos cualquier tontería. Fueron y metieron, los filisteos se robaron el arca y fueron y la metieron con el Dios de ellos. Ya se me olvidó el nombre, pero la metieron ahí en ese altar, en ese lugar, ¿verdad? Donde ellos adoraban a su Dios. No, pues allá destruyó todo el arca de Dios. ¿Cómo? El poder, los milagros. Los filisteos se asustaron y tuvieron que regresar el arca. ¿Sí? Y ahí, hermanos, dice la Biblia antes de meterme ahí, que los hijos de este hombre, estaba el arca primero, Abinadab. Los hijos de Abinadab, fíjate, Dios había prosperado ahí esa casa. ¿Sí? Dios había prosperado esa casa de Abinadab, porque ahí le habían dejado el arca. Y sus hijos ahí estaban. Usías, ¿cómo se llama? Dice. Usa y Agío. Usa y Agío. Eran los hijos de Abinadab. Y ellos, yo creo, nunca habían tocado el arca hasta ese día. Esa arca no podía ser transportada, tenían que ser los levitas los que la transportaban.
Dios tenía un grupo, sí, un grupo, ¿verdad? Comisionados para eso, específicamente para eso. Y se les hizo fácil a Usa y a Gío llevarla a ellos. Ellos, como estaba en su casa, ellos la estaban llevando a Jerusalén. Y David, pues iba danzando y todos. Pero dice que Dios se molestó, hermanos, porque ellos no debían de haberla llevado. Y mató a Uías ahí, a Usa, porque agarró el cofre, lo agarró en su mano para que no se cayera, porque tropezaban los bueyes. Eso significa ignorancia. Fíjate, a David se le había olvidado porque David sabía lo que significaba el arca, pero no sabía que había pasado por alto que los levitas eran los que la tenían que llevar. En eso tenemos que dar cuenta que Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios se tienen que respetar, hermanos. ¿Sí? Por eso siempre te hablo de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué te hablo de la unción del Espíritu Santo? Que tiene que ser con respeto, porque significa el arca del pacto. La unción del Espíritu Santo significa el arca del pacto, que está en nosotros. ¿Sí? Entonces, lo de Dios se tiene que hacer exactamente como Dios dice que se hagan las cosas. Por eso te dije que la unción viene cuando aceptamos a Cristo. Pero la otra unción, la manifestación del Espíritu Santo, viene cuando aprendemos de Dios. Cuando entendemos los caminos de Dios, porque si no entendemos los caminos de Dios, pues nos va a pasar lo que a Usa, porque eso es sagrado. ¿Sí? ¿Por qué tú crees que Saúl fue muerto en una batalla contra los filisteos? Porque no respetó lo sagrado de Dios. Ayunaba a la hora que se le ocurría, decía, vamos a ayunar, les decía. Y unos ya habían comido. O mandaba ayunar a todo el pueblo y decía que iba a morir el que no ayunara. Pero ya unos ya habían comido. O sea, hizo un altar a Dios. Él no esperó a Samuel. Y él no era para hacer eso, él era un rey. O sea, la unción conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Por eso Dios primero te entrena para que apliques bien lo que de corazón, no porque lo estás haciendo a fuerza, porque te están viendo, no, lo tienes que hacer de corazón. Por eso esto es delicado, por eso no cualquiera es ungido. Por eso dices, por eso estamos diciendo, oye, la iglesia está llena, pero no está, la gente no tiene, es bien desobediente la gente, decimos. Sí. Y dices, pero decimos, Dios no castiga, no te va a castigar. No te va a castigar o sea, no va a estar castigando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese castigo de castigar a todo el mundo viene al fin del tiempo. Cuando el mundo se acabe, cuando Dios va a juzgar a la humanidad, es cuando viene ese castigo ya eterno. Pero ahorita no nos castiga porque no tenemos esa unción. Estamos lejos de Dios. O sea, del conocimiento. Dice de las profundidades, dice la Biblia. Dice Pablo, dice, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sus juicios son insondables, son inescrutables, dice, porque no lo puede, el hombre natural no puede entender eso.
Y vas a ver a muchos que dicen, yo estoy ungido y que yo estoy preparado y que yo ya estoy listo. Vas a ver a muchos diciendo eso todo el tiempo. Vas a ver eso. Donde quiera que tú vayas vas a ver eso. Pero realmente no están. Usa es el ejemplo. El mismo David falló ahí. Pero David sí sabía que él no debía de agarrar. Sabía que alguien más tenía que llevarlo. Porque era sagrada. Por eso esa unción, esa arca es la que está en nosotros ahora. ¿Sí? ¿Por qué Dios no castigó a todo el pueblo de Israel? Porque eran ignorantes. Él castigaba a los líderes. Al que estaba ungiendo y desobedecía, lo castigaba. Entonces, ¿está la unción de Dios? Sí. El arca del pacto, sí, pero esa la vas conociendo como tú vas pagando el precio de servir a Dios. Yo siempre te voy a hablar de eso porque esa es la manera. O sea, puedes ser cristiano, yo no digo que no. Pero que Dios te unja y te utilice Dios para un ministerio, para que ministres sus dones de milagros, lo que hacía Cristo, lo que hacía Pablo, para que seas un apóstol, un fundador de iglesias. Eso tiene un costo. Sí, el arca del pacto iba al frente de la conquista de Jericó. Cuando conquistaron a Jericó, el arca del pacto iba enfrente. Pero la llevaban los que la tenían que llevar. Y le dieron 7 vueltas y cayó los muros de Jericó cayeron. Pero no porque ellos lo hicieron que cayera, fue la obediencia a la arca de Dios, al pacto de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del arca, hermanos, hay algo simbólico dentro del arca. Hay una vara. Están las tablas de los 10 mandamientos. Y está el maná. Esa arca no sabemos dónde quedó, pero ahora está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa el pacto? Pues son los 10 mandamientos que Dios hizo con el hombre. Son 10 mandamientos. Y son los mismos ahorita. ¿Qué significa eso? Que si no obedeces, no hay nada, no se te hace real. Esos 10 mandamientos se tienen que obedecer y practicar. En otras palabras, los 10 mandamientos significa obedecer a Dios. ¿Qué significa la vara de Aarón que estaba ahí adentro? Que Dios te guía. Es la guianza de Dios. Ahora te hago pregunta yo, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Está guiándote Dios? ¿Realmente te está guiando Dios? ¿Te estás dejando que te guíe? El maná. ¿Qué significa el maná dentro del arca? La provisión de Dios. Significa que nunca te va a faltar alimento, provisión. ¿Sí? Significa que nunca te va a faltar ubicación por la vara, la que guía. Y la palabra de Dios significa, la obediencia de Dios significa la estabilidad de tu vida, física y emocional y espiritualmente. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entiendes las cosas como son. Entonces, ahora está en la palabra de Dios y nosotros leemos la palabra de Dios y la ley está en nosotros ya. ¿Qué hacemos? Dejarnos guiar por Dios. Obedecer a Dios.
para recibir la provisión de Dios. ¿Sí? Esta arca, bendito sea Dios, hermano, bendito sea Dios. O sea, tiene un símbolo, es un símbolo para nosotros, que en estos tiempos que tenemos que obedecer a Dios. A mucha gente no le importa, hermano, nada, que mucha gente solo está buscando, ¿verdad? El bienestar, salud física, ¿verdad? Y tener mucho riquezas y ser número uno donde quiera que anden. El egoísmo está todo lo que da, pero eso no va a funcionar. Al menos por mucho tiempo no va a funcionar. Un día te vas a ver pidiéndole a Dios de rodillas. Y si tienes tiempo, amigo, amiga, si tienes tiempo para arrepentirte, si tienes esa oportunidad, ¿verdad? Porque ya cuando caigas en todo eso, que todo tu mundo se derrumbe. Y si te queda vida, gloria a Dios por eso, para que te puedas arrepentir. Pero si no tienes tiempo, como muchos, esa provisión, esa obediencia, esa vara nos va a guiar por el camino largo de nuestra vida, que tanto necesitamos, porque tú no sabes, a veces te pones a pensar, ¿qué va a pasar mañana? ¿Sí? ¿Qué va a pasar mañana? ¿O pasado mañana? ¿O ya sientes que te enfermas o dices, ¿qué voy a hacer? Porque no estás siendo guiado por Dios. Provisión de Dios significa que Él te tiene un doctor, que Él te tiene medicamentos, que Él te tiene salud. Sí, vas en la ubicación correcta, porque estás en el pacto de Dios, porque estás obedeciendo a Dios. Por eso cayeron los muros de Jericó. Por eso David quería llevar al arca de Dios a Jerusalén, su ciudad. Porque David sabía que necesitaba la cobertura, ¿sí? Y llevar a la gente a que obedeciera a Dios. Toda la gente se podía reunir, mas no entrar. Acuérdate, ahora otra cosa que te quiero decir. En esa arca, cuando la hicieron, hermano, y todo el tiempo, nadie se podía acercar, solamente el sumo sacerdote. Parece que los levitas entraban allí. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. ¿Qué significa el sumo sacerdote? Es uno que está ungido. Por eso no son muchos. Ahorita el que entró fue Cristo nada más. Antes entraban sacerdotes, entraba Aarón y entraban, ¿verdad?, los sumos sacerdotes. Pero esos sumos sacerdotes que tú ves, que dice la Biblia, ¿verdad?, que mataron a Jesús, esos no entraban, hermano, esos se adueñaron de todo, sin nombramiento de Dios ni nada. Esos tomaron la ley a la fuerza, se metieron o sea, hicieron la pantomima nomás. Era algo religioso nada más. Por eso no ves cómo murieron todos. Hasta Herodes murió. Judas, ¿cómo murió Judas? Porque estuvo en el arca, estuvo ahí. Tocó lo sagrado y no lo respetó. Entonces, ¿quién entra ahí? Si tú quieres, entras. Pero te tienes que preparar primero. El arca del pacto donde está Dios. Es donde descubres a Dios cuando obedeces. ¿Sí? Cuando obedeces su pacto, sus mandamientos. Dice Jesús, el que me ama, guardará mis mandamientos. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Qué significa eso? Que entraste al arca del pacto. Pero la mayoría ignora, hermano, y la mayoría no cree.
lamentable, triste, es tristísimo. Y por eso sienten la soledad. Por eso el mundo siente la soledad. Por eso hay iglesias que en lugar de sentir la presencia de Dios, sienten soledad porque no hay unción, no hay poder. La gente no coopera, no sabe. Y se necesita levantar un líder para que enseñe, para que muestre el camino. Que muestre cómo obedecer a Dios, cómo seguir a Dios, cómo entrar a esa presencia de Dios. No es solamente, ya oré. No, tenemos que estudiar, prepararnos. Hacer lo que Dios nos dice que hagamos, dices, predica, evangeliza, testifica, ayuda, coopera, anda, ve, ora, pon las manos, o sea, y vemos la iglesia así. Miren, tal vez tú veas que yo estoy criticando, oye, tú eres muy crítico, ves que te estoy diciendo lo que es. Ahora te puedes conformar, yo no te hablo de esto, te hablo nomás, ya soy salvo, somos salvos, hermanos. Vamos a congregarnos, vamos a hacer una fiesta, va a haber una comida, está bueno. Darle a la carne o a las emociones lo que ellos quieren. Pero de ahí no vamos a pasar. Y yo no me pienso quedar ahí. ¿Sí? Por eso muchas veces yo no estoy ahí. Porque no quiero estar involucrado en lo mismo. No me malentiendan, no estoy despreciando ninguna iglesia. No estoy despreciando ninguna iglesia. Digo, en el ambiente ese, Dios ama a su iglesia, Dios ama a todas las iglesias. Dios nos ama a todos. Bendito Dios por eso. Hermoso es eso, pero te estoy hablando de continuar, de no estancarnos. Porque Dios nos salva, no para nada más ser salvos, nos salva para ayudar, para salvar más gente. Para avanzar, para ir más allá. ¿Sí? Sí, estuvo como 3 meses en la casa de Obed Edom, el Geteo. Estos hogares fueron bendecidos por la presencia de Dios, ricamente bendecidos. Pero déjame te digo algo. Aunque Dios bendijo esas casas, fíjate, mató un hijo de esa persona, a Usa. ¿Por qué? Porque tocó el arca del pacto. O sea, lo de Dios no se puede como... No tiene valor otra cosa más que eso. Si haces algo, es lo que está diciendo Dios ahí, le dijo a David, le dio a entender a todo. Si ustedes tocan mis cosas sagradas, no importa quién seas tú, morirás. No importa si te ungí, dice Dios. No importa si amo a tu padre, a tu madre, a tus hijos, morirás. Porque tocaste lo sagrado, lo que no debías tocar. Te metiste donde no debías metirte. Fíjate. Ahorita morimos espiritualmente. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva después de que Dios mismo los creó con sus manos y les sopló aliento de vida?
Los echó fuera del Edén. Murieron espiritualmente. Bendito eres, Señor, bendito eres. Bendito eres. Y David logró llevar siempre el arca del pacto a Jerusalén. Y Dios prosperó a Jerusalén. Y David fue rey, ¿verdad? Lo sostuvo Dios por 40 años. De rey, porque siguió obedeciendo a Dios. En el Nuevo Testamento ahorita nosotros somos el arca. Aquí están los 10 mandamientos. Los conocemos, los tenemos que obedecer y nos tenemos que dejar guiar por Dios para que Dios nos provea lo que necesitamos, hermanos. Así es.